Ok, entonces estamos estudiando acerca de la mayordomía, acerca de la administración, y el tema de la sesión pasada fue acerca de que todo le pertenece al Señor. Y esa es la base, hermanos. Si no estamos seguros de que todo le pertenece al Señor, vamos a tener mala administración, porque vamos a vivir como dueños y no como administradores, no como mayordomos. Entonces el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, hermanos, le pertenece al Señor. Lógicamente esto es fácil saberlo en cuestión de teoría, pero en cuestión de práctica, parece, hermanos, que no vivimos como administradores, sino como dueños. Entonces, pidámosle la ayuda al Señor para que podamos entender que todo, hermanos, le pertenece al Señor, que todo le pertenece al Señor. Y uno de los temas que tocamos cuando hablamos acerca de la administración, acerca de la mayordomía, es acerca de la generosidad, hermanos. Cómo el Señor nos manda en su palabra que seamos generosos. Entonces, es un tema muy delicado porque es cuestión de dinero, pero también es un tema que hay que abordarlo de una manera bíblica y ir a la palabra para saber qué nos dice en cuanto al tema de la generosidad. Entonces voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos, pidamos al Señor que pueda iluminarnos esta mañana y que podamos aprender. Señor, gracias por esta mañana, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, cada hermana. Señor, pedimos su bendición para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que su Santo Espíritu, por favor, tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que al ser expuestos a su palabra podamos entender qué nos está diciendo usted, pero también qué pasos, Señor Jesús, quiere que nosotros demos en cuanto a la generosidad. Por favor, Señor, oramos que proteja mi vida, que por favor me cuide de hablar algo que vaya en contra de su voluntad. Que todo lo que diga, Señor, sea su palabra y sean palabras, Señor, que vienen de ti. Señor, tome nuestros corazones, permítanos ser buenos receptores, Señor Jesús, de su mensaje esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, voy a estar utilizando la versión Reina Valera esta mañana. 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a hacer una lectura hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ok, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que ha acordado apoyar económicamente a los santos de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Pero por cuestiones de la vida, esta iglesia como que cesó de dar tal ayuda. Entonces Pablo les escribe el capítulo 8 para poderlos desafiar y motivar para poder comenzar nuevamente su ayuda hacia los santos de Jerusalén. ¿Y de qué manera Pablo va a desafiar a la iglesia de Corintios para que sea una iglesia generosa? Lo va a hacer mostrándole un ejemplo de iglesias
en Macedonia. El versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia, hermanos, era un lugar o una región que estaba compuesto de muchos lugares, entre ellos Berea, Tesalónica, Éfeso y otros 2 lugares más. Pero el apóstol Pablo fue y plantó iglesias en Tesalónica, en Filipos y en Berea. Y el distintivo de estas iglesias, hermanos, que el apóstol Pablo ha plantado en la región de Macedonia, es que son iglesias generosas. Son iglesias que están dispuestas a colaborar para la obra del conocimiento. Entonces Pablo la va a utilizar como ejemplo. Y les va a decir Pablo: estas iglesias son ejemplo. Estas iglesias deben desafiarlos a ustedes para que tengan el mismo estilo de vida de generosidad. Por ejemplo, el versículo 1 dice: asimismo, hermanos. Entonces Pablo no está dirigiendo esta porción a personas que no tienen a Cristo. Está hablando a hermanos. Entre hermanos nos entendemos. Si este tema lo queremos llevar a inconversos, no va a funcionar. Este tema es para hermanos, para personas que han entregado su vida a Cristo. Ahora, os hacemos saber, dice el versículo 1, la gracia de Dios. El apóstol Pablo está interesado en dar un conocimiento a esta iglesia. Os hacemos saber. ¿Hacer saber qué? Acerca de la iglesia de Macedonia. Este es un conocimiento que el apóstol Pablo lo quiere depositar en la mente de estos hermanos para que lleve a la transformación. Un conocimiento transformacional. Un conocimiento no solamente intelectual, sino que lleve a la transformación. Por ejemplo, Proverbios 24:5 dice: el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su saber. Entonces, cuando nosotros le apuntamos al conocimiento, pero no solamente el conocimiento intelectual, sino al conocimiento que nos va a ayudar a transformar, hermanos, es importantísimo. El apóstol Pablo por eso va a someter a un conocimiento muy importante a la iglesia de Corinto. ¿Y cuál es el propósito de este conocimiento? La transformación. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros vamos a estudiar esta porción? La transformación. No solamente informarles o informarnos de que había una iglesia modelo en el sentido de la generosidad, sino saber de que este conocimiento podemos aplicarlo a nuestras vidas y ser transformados también. Ahora, ¿qué conocimiento? Ya lo dije, es un conocimiento de una iglesia ejemplar en cuanto al tema de la iglesia de Macedonia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la iglesia de Macedonia para que fuera una iglesia modelo o una iglesia ejemplar en el tema de la generosidad? ¿Qué fue lo que ocurrió en esta iglesia? El versículo 1 contesta esta pregunta, hermanos. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Esta iglesia de Macedonia no fue ejemplar, hermanos, porque pasó algo, un evento único. No, fue la gracia de Dios la que permitió que esta iglesia fuera una iglesia ejemplar, generosa. Así que cuando nos referimos, hermanos, al tema de dar, al tema de la generosidad, es un tema de gracia. No es un tema de bolsillo. No es un tema de billetera. Es un tema de la gracia de Dios. Dice el versículo 1: os hacemos saber la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, hermanos, la que permitió que esta fuera una iglesia generosa. Así que si no es por la gracia de Dios, es humanamente imposible que usted y yo seamos generosos. Es la gracia de Dios. Pablo dice: la gracia que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Eso fue lo que cambió, hermanos, la vida de la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es un tema fundamental en relación al dar.
Así como la gracia de Dios es un tema fundamental para la vida cristiana. Por ejemplo, somos salvos ¿por qué? Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvos. Ahora, trabajamos en la obra de Dios ¿por qué? ¿Por méritos? Por gracia. Trabajamos en la obra de Dios por gracia. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero uno mira cómo sobreedifica. Dice Pablo, yo puse un fundamento por la gracia de Dios. Trabajamos por la gracia de Dios. Soy lo que soy, ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Entonces, somos lo que somos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que conduce nuestras vidas, hermanos. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Entonces, es la gracia de Dios la que nos conduce en el mundo, en esta trayectoria, en esta peregrinación de la vida. Es la gracia de Dios la que nos conduce, hermanos. Pero también es la gracia de Dios la que nos permite enfrentar los momentos difíciles. Segunda de Corintios 12:7 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, en los momentos más vulnerables de la vida, es la gracia del Señor. Pero en el tema de dar, también es la gracia de Dios. Así que, hermanos, la vida cristiana se desarrolla en la plataforma de la gracia. Ahí se desarrolla la vida cristiana. La gracia de Dios no solamente es fundamental para la salvación, sino que la gracia de Dios también es fundamental para la generosidad. Y esto es lo que está marcando la diferencia en la iglesia de Macedonia, o en las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Así que hasta este momento podemos saber algo. Una consecuencia de la gracia salvadora es la generosidad. Una consecuencia de la gracia salvadora en nuestras vidas es la generosidad. Ahora, ¿la iglesia de Corinto tenía la gracia salvadora del Señor? Sí, pero Pablo les está escribiendo esto porque ellos no entendían que la generosidad es consecuencia de la gracia salvadora en nuestras vidas. La generosidad, consecuencia de la gracia salvadora en nuestras vidas. En Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Oiga bien, hermanos, no solamente en Corintios se refiere al tema de la generosidad de los de Macedonia, sino que también en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos. La generosidad es consecuencia de la gracia salvadora. Juan Calvino dice, no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Voy a volver a repetir. No todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Generalmente, como seres humanos, consideramos una ganancia el recibir, no el dar. Pero aquí miramos que la generosidad es consecuencia de la gracia salvadora. Así que, hermanos, el tema de la generosidad es un tema de gracia. Es un tema de la gracia de Dios. Ahora, vamos a la primera iglesia. Hechos capítulo 2, capítulo 3. Dice que estas personas vendían sus propiedades y las daban a los necesitados. ¿Cómo fue que lo hicieron? La gracia de Dios. ¿Cómo es que se escribió el versículo en Hechos que dice, mejor es dar
que recibe. ¿Cómo fue que pasó esto? Gracia de Dios. Esto no es humanidad, hermanos. Esto no es que, wow, qué buen corazón el de Henry. No, hermanos. Soy duro, hermanos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Si me toca pensar en mí, hermanos, pienso como el rastrillo, hermanos. Todo para mí. Pero es la gracia de Dios. Es el impacto de la gracia de Dios que me permite dejar de pensar en mí para pensar en alguien más. Entonces, cuando hablamos de generosidad, no podemos hablar sin tocar el tema de la gracia. Por eso es un tema para personas, para hermanos, dicho de otra manera. Para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Quiero mencionarle, hermanos, 5 principios ejemplares que aprendemos de la iglesia de Macedonia, que podemos aplicar a nuestras vidas. 5 principios ejemplares que aprendemos de la iglesia de Macedonia para aplicarlos en nuestra vida. Primer principio, hermanos. Versículo 2. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Primer principio ejemplar que encontramos de la iglesia de Macedonia. Es una iglesia que abundó en gozo y abundó en generosidad. Dice que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo. Es una iglesia que tenía esta característica, hermanos, una característica de gozo. El gozo, dice el diccionario, que está relacionado o estrechamente relacionado con alegría y felicidad. Hermanos, y es que cuando tenemos alegría y felicidad en nuestro corazón, podemos ser más generosos. El gozo es un distintivo, hermanos, de esta iglesia de Macedonia. Y es el gozo que les ayudó para poder ser generosos. El gozo, hermanos, es un distintivo de todos aquellos que tenemos al Señor. De hecho, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahora, ¿por qué el gozo no es un distintivo de los cristianos contemporáneos? ¿Por qué parece que no somos tan gozosos o somos tan felices? Quizás hay algo, hermanos, que está fallando en nuestra teología. Parece que la teología de la iglesia de Corintios, la teología de la iglesia de Hechos, es una teología de la generosidad. Es una teología del dar, hermanos. Ahora la teología contemporánea es ¿qué me dan? No ¿qué doy yo? ¿Y qué me van a dar a mí? No es ¿qué voy a dar yo? Entonces, la iglesia de Corinto, la iglesia de Macedonia tenía este gran ejemplo, hermanos. Era una iglesia que abundó en gozo, pero no solamente abundó en gozo, sino que sobreabundó en generosidad. Hermanos, la generosidad no surgió naturalmente de ellos, sino que fue la gracia dada por Dios. Es la gracia de Dios en nuestras vidas la que permitirá, hermanos, que seamos generosos. Pero no solamente la gracia de Dios les permitió ser generosos, sino que les capacitó para ser un instrumento de Dios en sus manos. Es la gracia de Dios. Entonces, el primer principio ejemplar de la iglesia de Macedonia es una iglesia con mucho gozo y con mucha generosidad. La generosidad está estrechamente ligada con el gozo. Filipenses, por ejemplo, la iglesia de Filipos, parte de Macedonia, se le llama la carta del gozo. Y Pablo continuamente está hablando del gozo, está hablando continuamente del gozo. Y lo paradójico es que Pablo está preso. Es que Pablo está encarcelado. Es que Pablo está sufriendo. Pero Pablo sabía que él podía disfrutar de gozo a pesar de lo que estaba pasando. Así que, ¿cuál es el primer distintivo ejemplar para aplicarlo en nuestra vida?
seamos como la iglesia de Macedonia, una iglesia que abundó de gozo y abundó de generosidad. Pregúntele, Señor, ¿por qué mi vida es tan triste? ¿Será que no lo estoy disfrutando a usted? ¿Será que no estoy comprendiendo el Evangelio? Hermanos, el gozo no se relaciona con, bueno, este es el siguiente punto, con circunstancias. Cuando le hablo de gozo, no es que toda su vida va a ser linda, feliz, va a tener todo lo que quiera y esto va a permitir gozo. No, hermanos. El gozo es el distintivo del cristiano porque está fuera de las circunstancias. Entonces el gozo comienza cuando nosotros comenzamos a disfrutar a Dios, el deleitarnos en Dios. Entonces la iglesia de Macedonia, una iglesia que abundó en gozo y en generosidad. Número 2, es una iglesia que ofrendó a pesar de sus circunstancias. Mira el versículo 2. Dice que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay dos cosas ahí fuertes. Dice que hay una profunda pobreza. Sin embargo, a pesar de la profunda pobreza, ellos estuvieron dispuestos a apoyar a la iglesia en Jerusalén. A pesar de la profunda pobreza. O sea que la generosidad de ellos estuvo afuera de las circunstancias, estaba por encima de las circunstancias que estaban pasando. Muchas veces nuestra generosidad depende de las circunstancias. La generosidad de la iglesia de Macedonia no dependía de las circunstancias, porque dice que a pesar de su profunda pobreza, ellos fueron ricos en generosidad. Pero no solamente la profunda pobreza, hermanos, sino y grande prueba de tribulación. A pesar de las tribulaciones, a pesar de lo fuertes que estaban las pruebas, ellos dieron. Porque su generosidad no dependía de las circunstancias. Yo le pregunto, ¿su generosidad, hermanos, depende de las circunstancias o está fuera de las circunstancias? Recordemos, el tema de generosidad no es un tema de bolsillo, es un tema de gracia. Es por eso que está fuera de las circunstancias. Pero muchas veces nosotros, hermanos, limitamos el tema de la generosidad a las circunstancias. Aquí hay una iglesia ejemplar. A pesar de la profunda pobreza y pruebas, fue una iglesia que ofrendó para los santos de Jerusalén. Y usted dice, no hombre, con esta prueba que estoy pasando, lo menos que quiero es ser generoso. O con esta pobreza que tengo, lo menos que puedo es ser generoso. Si yo estoy para que me den, no para dar. Ese es el tipo de vocabulario que nosotros usamos, hermanos. Pero recuerde, la generosidad tiene que estar por encima de las circunstancias. Profunda pobreza y pruebas difíciles. Hermanos, que esto pueda ser un estímulo para poder decir, Señor, que mi generosidad, que mi dar no dependa de las circunstancias, dependa de su gracia. Ser dependiente de la gracia de Dios. Ok, llevamos entonces dos principios. Número 1, la iglesia de Macedonia fue una iglesia que abundó en gozo y ¿en qué más? Generosidad. Número 2, la iglesia de Macedonia es una iglesia que ofrendó a pesar de sus circunstancias. Estoy con la iglesia de Filipos, hermanos, perdón. Es una iglesia que ofrendó a pesar de sus circunstancias. Entonces, a pesar de las situaciones que usted y yo pasamos, porque somos reales, hermanos. Muchas veces la vida no es fácil, pero a pesar de las circunstancias de necesidad, tenemos que ser generosos. Dice, 2 siglos antes de que Pablo viniera a Macedonia, las minas de oro en esa provincia provenían cierto grado de riqueza a su población. En Macedonia habían minas de oro, pero, oiga bien, durante el siglo I de la era cristiana, la economía se había deteriorado y la provincia había caído en una pobreza, en una profunda pobreza. Las guerras,
las invasiones, los bárbaros, la presencia de Roma y la reestructuración de la provincia contribuyeron al deterioro de su situación financiera. Entonces llegó un momento, hubo un momento donde Macedonia tenía minas de oro, pero antes de Macedonia, cuando el apóstol Pablo está mostrando a esta iglesia como ejemplo, ellos no tenían un buen estado económico. Entonces, porque uno dice, bueno, si es una iglesia tan generosa, eso significa que estos amigos tenían mucho dinero. Pero no fue así. Pero yo creo que su generosidad ayudó para que sus vidas cambiaran, hermanos. No damos para que nuestras vidas cambien, pero lógicamente hay un impacto cuando nosotros somos generosos. Así que Tesalónica era un lugar donde había Tesalónica, Filipos, Berea, donde estaban estas iglesias, habían guerras, habían invasiones, la presencia de Roma exigiendo muchos impuestos, pero a pesar de, ellos fueron generosos. Hermanos, a pesar de, usted y yo podemos ser generosos. Número 3, es una iglesia que ofrendó aún más allá de sus fuerzas. Mira el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, es increíble. Es una iglesia que no da conforme a dice que dio conforme a sus fuerzas, pero incluso aún más allá de sus fuerzas. Qué ejemplo, hermanos, de esta iglesia. Qué increíble. O sea que esta iglesia no se conformó con lo que sus fuerzas estaba dentro de su rango para dar, sino que fueron mucho más allá de su capacidad. Dice que estaba una vez un predicador y estaba contando una historia, estaba motivado predicando sobre el ofrendar, y el predicador dijo: hermanos, hay que dar hasta que duela. Y dijo un hermano tacaño, miembro de la iglesia: pastor, pero es que a mí me duele hasta pensar en dar, dice que le dice. Tremendo, hermanos, tremendo. A muchos nos duele, hermanos, nos duele. La iglesia de Macedonia no necesitaba un incentivo o un recordatorio. Ellos simplemente estaban dispuestos a dar, porque era un tema de gracia. Dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora mire ese término, pues doy testimonio de que con agrado. Entonces la iglesia de Macedonia no es que estaba frustrada en el tema de dar, en el tema de la generosidad, sino que era con agrado. Ese término con agrado significa que de una manera espontánea esta iglesia era generosa. Esta iglesia respondió rápidamente a las necesidades. ¿Cómo respondemos nosotros, hermanos, cuando miramos las necesidades en los hermanos? Lo voy a pensar ahí. El hermano no tiene comida para ahora, pero digo, no, mañana voy a darle. Hermanos, hay muchos temas de necesidad que necesitamos responder espontáneamente, como lo hizo esta iglesia. Pero también, hermanos, hay algo más que me llama la atención en este versículo. Pues doy testimonio. Doy testimonio. Esta frase muestra que era algo visible. Era algo que se podía observar, se podía ver, hermanos, la forma de cómo esta iglesia ofrendaba. Que el apóstol Pablo dice, yo doy testimonio, o yo soy testigo de la manera como esta iglesia de Macedonia ofrenda. Para que el apóstol Pablo diga, yo doy testimonio, eso significa, hermanos, que era algo observable, algo visible, algo palpable al ver a esta iglesia, al ver la generosidad de esta iglesia. Ahora,
¿Será que nuestros hermanos pueden dar testimonio de cómo doy yo, hermanos? ¿Será que alguien aquí puede dar testimonio de cómo doy yo? ¿O será que los hermanos que están a la par de usted pueden dar testimonio acerca de nuestra generosidad, hermanos? Esta iglesia era conocida, hermanos, de tal manera que el apóstol Pablo dice, yo doy testimonio. El apóstol Pablo muestra y él dice, yo doy testimonio, yo doy fe de esto. Así que es una iglesia que ofrendó incluso más allá de sus fuerzas. Número 4, versículo 4. Es una iglesia que solicitó el privilegio de participar en la ofrenda. Mire qué increíble, hermano, esta iglesia. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Dice el texto, pidiéndonos con qué, hermanos? Con ruegos. Qué raro esto, hermanos. Pablo, por favor, Pablo. Quizás Pablo les contó acerca de todo lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, las guerras, que el hecho de que Roma haya llegado a poner impuestos, las necesidades de los hermanos, y cuando ellos se dan cuenta de todas las necesidades que hay en Jerusalén, ellos dice Pablo, nos suplicaron una y otra vez. Y de repente Pablo dice, no, hermanos, pero es que ustedes tienen más necesidades incluso. Yo conozco el estado de ustedes, hermanos. Y dice, no, Pablo, danos el privilegio de participar. Nos suplicaron el privilegio de participar. ¿Cómo lo hicieron? Con muchos ruegos. Por favor, concédeme la oportunidad. Wow. Un poco raro, un poco diferente de cómo ofrendo yo, hermanos. A veces me duele el corazón. Pero estamos aquí, hermanos, para que la palabra del Señor me redarguya, pidiéndonos con muchos ruegos. Ahora, ¿por qué rogaban? Porque sabían que era un privilegio. Dice, pidiéndoles con muchos ruegos que les concediéramos, ¿qué? El privilegio. La generosidad, el dar, es un tema de gracia, pero es un tema de un privilegio también. El privilegio de participar. Ahora, ¿por qué es un privilegio? Dice, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Porque es un servicio, hermanos, para los santos. Es una manera de servir. La generosidad es una manera de servir al pueblo de Dios. Así que es una iglesia que solicitó el privilegio de participar, hermanos. Le rogó al apóstol Pablo, por favor, concédenos, danos el privilegio, la oportunidad de participar. Y número 5, es una iglesia que se entregó por completo al Señor y a su obra. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, la iglesia de Macedonia es una iglesia que se dieron. La idea de ese término dieron es entregarse por completo al Señor. Pero no solamente se entregaron por completo al Señor, sino que se entregaron por completo a la obra de Dios, hermanos. Hermanos, si no nos entregamos por completo al Señor y nos entregamos por completo a la obra de Dios, el tema de la generosidad no va a funcionar. Es una entrega total, hermanos. Ahora, ¿por qué esta iglesia entendió que necesitaban entregarse por completo al Señor y a su obra? Por lo que dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón siempre irá detrás de nuestro tesoro, y si nuestro tesoro es lo económico, no vamos a ser generosos, hermanos. Por eso es necesario
una entrega total, no solamente al Señor, sino también a su obra. Es por eso que esta iglesia es diferente, hermanos. Porque el tesoro de ellos era Dios. No eran sus posesiones, no era su dinero, era Dios. Cuando nuestro tesoro es Dios, hermanos, el tema de la generosidad no va a ser nuestro problema. Porque Dios es nuestro tesoro. Así que, ¿cuáles son los 5 principios ejemplares de esta iglesia? Es una iglesia que abundó en gozo y en generosidad. Es una iglesia que ofrendó a pesar de sus necesidades. Es una iglesia que ofrendó más allá de sus fuerzas. Es una iglesia que solicitó el privilegio de participar en ofrendar. Solicitó el privilegio. Número 5, es una iglesia que se entregó por completo al Señor y a su obra. Hermanos, esta forma de dar solo es posible mediante ¿qué? Lo dije al inicio, la gracia. Si no es por la gracia, hermanos, no se puede. Es la gracia de Dios que transforma las actitudes comunes de dar en actitudes en base a la gracia. Hermanos, mi actitud común de dar, hermanos, es una actitud mala, pero es mediante la gracia de Dios que yo soy diferente. Es por la gracia de Dios, hermanos, que usted y yo podemos abundar en gozo y en generosidad. Es por la gracia de Dios, hermanos, que podemos ofrendar a pesar de nuestras circunstancias. Es por la gracia de Dios, hermanos, que usted y yo podemos dar mucho más allá de nuestras fuerzas. Es por la gracia de Dios, hermanos, que usted y yo podemos rogar por el privilegio de ofrendar. Es por la gracia del Señor, hermanos, que usted y yo podemos entregarnos por completo al Señor y a su obra. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Demostrar esta iglesia ejemplar, de decirle a la iglesia de Corinto, esta iglesia es un espejo para que ustedes se miren. Y miren esa iglesia de Macedonia para ver si ustedes se reflejan en este espejo. Hay algunas cosas que el apóstol Pablo quiere en la iglesia de Corinto y quiero mencionárselas porque quizás sean de beneficio para nosotros. El versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también esta obra de gracia. El apóstol Pablo quiere que la iglesia de Corintios continúe esta solicitud, hermanos, de seguir aportando para los hermanos en Jerusalén. Ellos habían comenzado, pero se habían detenido. El apóstol Pablo entonces los motiva a continuar. Los motiva a continuar. Y miren, hermanos, capítulo 9, versículo 1. Mire esto. Cuando a la administración para los santos es por demás que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Oiga bien, que Acaya está preparada desde el año pasado. Wow. La iglesia en Acaya estaba preparada desde hacía un año atrás para el dar. Híjole, hermanos. Un año de preparación, hermanos, para dar. Dice Pablo, no, la iglesia de Acaya hace un año está preparada para esto. Entonces él está motivando que retomen el tema en serio de la generosidad porque es un tema de gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Lo segundo, dice Pablo, les he dicho esto sobre la iglesia de Macedonia primeramente, para motivarlos a continuar en el tema de la generosidad. Número 2, para ponerlos a prueba. Hermanos, y que el conocer la iglesia ejemplar de Macedonia nos ponga a prueba a nosotros. Lo ponga a prueba a usted, ¿qué tanto se está pareciendo a estos hermanos de Macedonia? Dice Pablo, para ponerlos a prueba por medio de la diligencia de otros. La iglesia de Macedonia era una iglesia muy diligente, hermanos muy diligentes. Entonces dice Pablo, yo les digo esto para ponerlos a prueba.
Y esta puede ser una aplicación para nosotros. Póngase a prueba usted y compárese con la iglesia de Macedonia. Número 9, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces, número 3, dice Pablo: yo les he dicho esto para que recuerden que Cristo nos ha dado el ejemplo. Se hizo pobre siendo rico. Jesús fue muy generoso. Yo les digo esto, dice Pablo, les pongo a esta iglesia ejemplar para que ustedes recuerden que el ejemplo ya lo dio Cristo. Entonces, hermanos, el tema de ofrendar, el tema de generosidad no es un tema de culpa, es un tema de Cristo. Número 10, el versículo 10 dice: y en esto doy mi consejo. Mire el consejo del apóstol Pablo: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estáis a cumplir con lo que acordasteis. Número 4, dice Pablo: les digo esto para que no se quede solamente en intenciones, sino en acciones. La iglesia de Corinto hacía un año que estaba teniendo buenas intenciones. Pero dice Pablo: les digo esto para que comiencen, no para que sigan teniendo buenas intenciones. Y de alguna manera, hermanos, siempre tenemos buenas intenciones en cuanto al tema de generosidad, pero el paso duro está en accionar. Así que estas son las conclusiones por las cuales Pablo ha mostrado esta iglesia ejemplar. Número 1, para motivar, retomar lo que ellos habían dejado de hacer, la generosidad. Número 2, para ponerlos a prueba. Número 3, para recordarles que Cristo ya dio el ejemplo de generosidad. Y número 4, para que no se quedaran en intenciones, sino que pasaran a las acciones. Vamos a orar.